Bienvenidos nuevamente. En el anterior video aprendimos el marco conceptual de la taxonomía de Bloom. En este video presentaremos una guía de la taxonomía revisada de Bloom en informática. La taxonomía de Bloom es un marco frecuentemente utilizado en educación, pero que su uso no esté exento de dificultades y malos entendidos. La guía aquí presentada pretende proporcionar una ayuda a los profesores de informática. Las consideraciones realizadas y los ejemplos incluidos son de programación, dado el amplio uso de la taxonomía en la enseñanza de esta asignatura y la relevancia que tiene dentro de la informática. A continuación veremos algunos ejemplos relacionados con programación para las dos dimensiones de la taxonomía. Comencemos con los procesos cognitivos. Recordar es la primera categoría. Tiene dos procesos cognitivos. El primero, reconocer. Se define como recuperar conocimiento relevante de la memoria a largo plazo para compararlo con la información presente. Veamos el ejemplo. En él tenemos varios operadores y se pide al estudiante identificar los diferentes tipos de operadores en Java. El segundo es recordar. Se define como recuperar conocimiento relevante de la memoria a largo plazo cuando se le urge a ello. Veamos el ejemplo. Determinar el orden de precedencia de los operadores aritméticos en Java. Comprender. Es la segunda categoría y consta de 7 procesos cognitivos. Veamos los dos primeros. Interpretar. Sucede cuando somos capaces de convertir información de una representación a otra. En el ejemplo, se pide expresar el siguiente pseudocódigo en lenguaje Java. Otro ejemplo sería representar el mismo pseudocódigo en un diagrama de flujo. Ejemplificar. Sucede cuando damos un ejemplo concreto de un concepto o un principio general. En el ejemplo, se presentan dos esquemas y se le pide al estudiante seleccionar el caso que representa un ejemplo de herencia. El tercer proceso cognitivo es clasificar. Sucede cuando reconocemos que algo pertenece a una categoría. En el ejemplo se dan afirmaciones y se pide que indiquen si son adecuadas para un archivo texto o para un archivo binario. Resumir es el cuarto proceso cognitivo. Sucede cuando proponemos una única frase en representación de cierta información mostrada o que resume un tema. En el ejemplo, se le pide al estudiante que indique cuál es la finalidad del algoritmo entregado. El quinto y sexto proceso cognitivo son: inferir. Conlleva encontrar un patrón dentro de una serie de ejemplos. Supongamos que la variable x debe tomar valores de 0, 2, 4 en cada interacción de un bucle. Y se pide construir una instrucción iterativa basada en una variable de control i, que imprima esos valores. Comparar. Conlleva detectar similitudes y diferencias entre dos o más objetos, problemas o situaciones. Ejemplo. Se pide indicar las diferencias existentes entre los métodos constructores de una clase y el resto de métodos. Explicar se define como construir y usar un modelo causa-efecto de un sistema. Se le entrega al estudiante un algoritmo, del cual el estudiante debe realizar un modelo mental, de manera que le permita contestar las preguntas sin ejecutar el código. Así, por ejemplo, ¿cuántas vueltas da un bucle? O ¿cuál es el valor de determinadas variables en un momento dado de la ejecución? Aplicar es la tercera categoría y consta de dos procesos cognitivos. Ejecutar. Al ejecutar se lleva a cabo un procedimiento de forma rutinaria para afrontar una tarea familiar. En el ejemplo se le pide al estudiante realizar una ejecución manual con valores concretos y que determine el resultado producido tras ejecutar el fragmento de código. Algunas preguntas que podemos tener: ¿qué imprime en pantalla? ¿O cuál es el valor de determinadas variables? Implementar. Sucede cuando se selecciona y se usa técnicas y métodos para realizar una tarea no familiar. Veamos los ejemplos. Analizar la complejidad de un algoritmo o analizar la usabilidad de un programa.
Analizar es la cuarta categoría y consta de 3 procesos cognitivos. Diferenciar sucede cuando distinguimos entre información relevante e irrelevante. Ejemplo, identificar las partes relevantes de un código para contestar las preguntas que se formulan. Organizar. Al organizar se construyen conexiones sistemáticas y coherentes entre las partes de la información presentada. Ejemplo, determinar el orden en que se deben colocar varias instrucciones para que se hagan lo que se espera. Atribuir. Sucede cuando somos capaces de determinar el punto de vista, sesgos, valores o tendencias que subyacen a las comunicaciones. Ejemplo, determinar las razones de haber implementado un algoritmo con ciertas estructuras de datos. Evaluar es la quinta categoría y tiene 2 procesos cognitivos. Comprobar conlleva verificar si existen incoherencias internas o falacias en una operación o producto. Veamos el ejemplo. Se le entrega al estudiante un programa con ciertas líneas faltantes y se le pide completarlo con las opciones que se le presentan, de tal manera que satisfaga la especificación. Valorar conlleva juzgar un producto u operación basándose en criterios y niveles de calidad diseñados externamente. Ejemplos: valorar si un algoritmo resuelve eficientemente un problema o valorar la calidad de la aproximación que realiza un algoritmo heurístico a la solución óptima de un problema. Crear es la última categoría de los procesos cognitivos y se divide en 3. Generar conlleva representar el problema o idear alternativas o hipótesis que cumplen ciertos criterios. Ejemplo: idear criterios de selección razonables que puedan ser la base de un algoritmo voraz y que resuelva un problema de optimización. Planear conlleva desarrollar un plan para resolver el problema. Ejemplo: diseñar una secuencia de pasos en la interacción del usuario para realizar una función de un programa. Producir conlleva realizar un plan que cumple ciertas especificaciones para resolver un problema dado. Ejemplo: concretar los diálogos y otras técnicas de interacción necesarias para la interacción del usuario en una función de un programa. Continuemos con los ejemplos relacionados con programación para los tipos de conocimiento. Recordemos que el conocimiento metacognitivo, por ser independiente de la asignatura, se lo omite y no lo veremos en este video. El primer tipo de conocimiento es el factual. Son los elementos básicos que los alumnos deben conocer para estar familiarizados con una disciplina o resolver problemas en ella. Se divide en 2 subtipos. El primero, terminología. Cualquier concepto suelto que esté relacionado con programación entra en este subtipo. Otro ejemplo, la sintaxis, todos aquellos símbolos propios de un lenguaje de programación. El segundo subtipo son los detalles. Ejemplos: nombres como Ada Lovelace y Alan Turing. Otro ejemplo: saber el rango de valores que puede tomar una variable tipo entero. El segundo tipo de conocimiento es el conceptual. Representan el conocimiento que tiene una persona sobre cómo se organiza una disciplina. Se divide en 3. El primero son las clasificaciones. Un ejemplo serían los tipos de recursividad, sean lineal, múltiple, anidada u otras. El segundo son las generalizaciones, los principales tipos abstractos de datos, como pila, cola, árbol, grafo, etc. Y por último, las teorías, la teoría de los tipos abstractos de datos. La tercera categoría es procedimental, que constituye el conocimiento de habilidades, algoritmos, técnicas y métodos que son específicos de una materia o una disciplina. También se divide en 3. El primero es algoritmos. Ejemplo: conocimiento del método para analizar la complejidad de un algoritmo recursivo. Luego están los métodos. Conocimiento de métodos de evaluación de la usabilidad de un programa.
Y por último, tenemos los criterios. Conocimiento de las condiciones para que el análisis de complejidad de un algoritmo exija distinguir entre casos mejor, peor y medio. Veamos algunas recomendaciones para el uso de la taxonomía. Conocer la forma en que se imparten los conocimientos en clase ayuda a distinguir los procesos cognitivos. Por ejemplo, si el contenido es muy similar a un ejemplo visto en clase, el proceso cognitivo puede estar relacionado con recordar o con ejecutar. Pero si el contenido es desconocido para el alumno, suele estarlo con analizar, implementar y producir, ya que el estudiante debe tomar partes del conocimiento aprendido para generar la solución. La clasificación de un objetivo según la dimensión del proceso cognitivo no debe hacerse de forma automática por el verbo. En ciertos casos, el verbo principal puede tener más de una posibilidad de clasificación. En otros, los verbos que describen los procesos cognitivos tienen un significado distinto del que tienen en la vida diaria o en informática. Por ejemplo, el verbo explicar tiene un uso diferente en la taxonomía con respecto al uso común, y analizar la complejidad de un algoritmo consiste en aplicar un método de análisis de algoritmos. La identificación del sustantivo para la clasificación según los tipos de conocimiento será distinta dependiendo si vamos a trabajar con las categorías de orden inferior o con las categorías de orden superior. Para las categorías de orden inferior, el sustantivo es el asociado al verbo del proceso cognitivo, mientras que para las categorías de orden superior, el sustantivo es el criterio utilizado para realizar el proceso cognitivo del verbo. Los autores de la taxonomía revisada indican que para clasificar un objetivo, una actividad de instrucción o una actividad de evaluación, conllevará varios procesos cognitivos, salvo que estos sean muy sencillos. Veamos un ejemplo. Para resolver un problema matemático en palabras, el alumno puede implicarse en recuperar el conocimiento factual necesario para resolver el problema. Luego, construir una representación coherente de la información clave del problema, es decir, conocimiento conceptual. El siguiente proceso será diseñar un plan para la solución. Y finalmente, llevará a cabo ese plan, es decir, conocimiento procedimental. Algunos términos usados en la versión revisada de la taxonomía tienen un significado distinto al usual en informática y en español. A continuación veremos algunos términos que pueden causar malentendidos y equívocos. Comencemos con explicar, que en español se define como declarar o exponer cualquier materia, doctrina o texto difícil, con palabras muy claras para hacerlos más perceptibles. En informática tiene una definición similar, pero para la taxonomía es construir y usar un modelo causa-efecto de un sistema. Según la definición de la taxonomía, podemos cometer un error al usar explicar cuando se quiere decir interpretar o resumir. Ejecutar se define como poner por obra algo. En informática es la acción de iniciar la carga de un programa o de cualquier archivo ejecutable, acción que realiza el computador. Y para la taxonomía es usar algoritmos y habilidades en una tarea familiar, produciendo un resultado predeterminado. Se debe considerar que los esfuerzos cognitivos de lanzar la ejecución de un programa y de realizar paso a paso un procedimiento son muy distintos. Implementar. Si bien las definiciones de implementar en español y en informática concuerdan con lo expresado en Bloom, hay que tener cuidado con algunas interpretaciones de la palabra implementar dentro del ambiente informático. Por ejemplo, en programación, un algoritmo especificado en pseudocódigo se pide que se lo implemente en forma de código de un lenguaje de programación. Según la taxonomía, esta tarea es más acorde con el proceso de interpretar que de implementar. Analizar. Las definiciones del español y de Bloom son muy similares. Para Bloom,
es dividir el material en sus partes constituyentes y determinar cómo estas partes se relacionan entre sí y con la estructura o el propósito general. Pero en informática, el término analizar comúnmente se lo relaciona con técnicas de análisis. Por ejemplo, el análisis de algoritmos busca determinar la eficiencia de un algoritmo. Esta tarea corresponde al nivel de aplicación, proceso cognitivo de implementar. Evaluar. La palabra evaluar en informática puede tener algunas interpretaciones distintas a la definición de la taxonomía, que dice hacer juicios en base a criterios y estándares. Por ejemplo, si se pide evaluar una expresión numérica, en realidad se pide obtener un resultado mediante un proceso de cálculo bien determinado, es decir, el proceso cognitivo ejecutar. Generar. En la taxonomía se define como representar el problema para sugerir varias soluciones o hipótesis que cumplan con ciertos criterios. En informática comúnmente significa producir o dar lugar a algo. Por ejemplo, generar números aleatorios. En este ejemplo se podría usar una función ya existente sin implicar un proceso creativo por parte del estudiante y correspondería a la categoría aplicar. Una vez que hemos logrado relacionar la taxonomía de Bloom y la programación a través de ejemplos, vamos a pasar a detallar nuestra propuesta. La siguiente es una guía que nos permitirá clasificar actividades de evaluación que consta de 4 pasos. Así tenemos: paso 0, descomponer el enunciado en subejercicios indivisibles. Paso 1, identificar las actividades cognitivas de un subejercicio indivisible. Paso 2, clasificar cada actividad cognitiva. Y paso 3, identificar el proceso cognitivo principal. Cada uno de estos pasos lo veremos con un ejemplo. El ejemplo que hemos seleccionado es una pregunta de evaluación. Siguiendo los pasos de la guía, el paso 0 nos indica que debemos analizar si el enunciado es compuesto o no. Veamos el enunciado. Se pide al estudiante escribir un constructor que permita fijar la posición, color y diámetro del círculo. También se pide mostrar el uso de este constructor para crear un círculo con determinados valores. Como podemos ver, el enunciado es compuesto. Cada una de sus partes será considerado como un subejercicio indivisible y tratado por separado. Cada subejercicio lo denominaremos A y B respectivamente. En el paso 1 se nos pide identificar las actividades cognitivas de un subejercicio indivisible. Para esta guía, una actividad cognitiva es una actividad catalogable de forma indivisible como proceso cognitivo. En el paso 1, el profesor debe determinar la secuencia de actividades cognitivas que espera que realicen los alumnos para resolver un subejercicio. Hay que tener cuidado en que los alumnos pueden resolver un mismo problema de varias formas, dependiendo de la experiencia que tengan sobre dicha actividad y contenido. Volviendo a nuestro ejemplo, en el paso 1 vamos a identificar las actividades cognitivas. Proponemos la siguiente forma de resolución del apartado A. En la primera actividad cognitiva, el alumno debe ser capaz de identificar el léxico y la sintaxis propia del lenguaje de programación utilizado. Esta actividad puede expresarse como reconocer las partes del código. En la segunda actividad cognitiva, el estudiante debe analizar el código y determinar su estructura. Y en una tercera actividad cognitiva, el estudiante debe declarar un constructor Cycle con 4 parámetros usando dicho concepto. En el paso 2 se nos pide clasificar cada actividad cognitiva. Cada actividad cognitiva identificada anteriormente debe clasificarse según los procesos cognitivos y el subtipo de conocimiento. Para la clasificación del proceso cognitivo se identifica el verbo principal de la actividad cognitiva, mientras que para el subtipo de conocimiento se identifica
el sustantivo más representativo. Para representar la clasificación que obtenemos, vamos a utilizar el siguiente formato. Primero, se escribe la categoría del proceso cognitivo. Entre paréntesis irá el proceso cognitivo, seguido del tipo de conocimiento y entre paréntesis el subtipo de conocimiento. Clasifiquemos las actividades de nuestro ejemplo. La primera actividad cognitiva se puede expresar como reconocer algo. Corresponde al nivel cognitivo de recordar. Por lo tanto, identificar la sintaxis, el léxico y la semántica de un lenguaje de programación corresponde al tipo de conocimiento factual, específicamente terminología. La clasificación queda recordar, reconocer, factual, terminología. En la segunda actividad cognitiva se analizan las distintas partes del código para determinar cómo funcionan por separado y en conjunto. Corresponde al proceso cognitivo de organizar. El análisis se realiza utilizando el conocimiento de la forma de estructurar clases en Java, que corresponde al subtipo de conocimiento de principios y generalizaciones. La clasificación queda analizar, organizar, conceptual, generalizaciones. Y en la tercera actividad cognitiva se pide declarar un constructor. Se puede considerar que es una tarea familiar que puede realizarse usando dicho concepto. La clasificación es aplicar, ejecutar, conceptual, clasificaciones. Paso 3. Es el último paso de nuestra guía. En él se nos pide identificar el proceso cognitivo principal. Es el profesor quien decide qué proceso cognitivo es el más importante para la evaluación. A continuación se dan algunas recomendaciones. Seleccionar aquel proceso cognitivo que refleje de mejor manera la intención de la pregunta de evaluación. Elegir el proceso cognitivo que el profesor considere más importante en su evaluación. Considere que en cualquier actividad en la que se proporcione código, habrá que realizar alguna tarea de recordar el lenguaje de programación o de analizar el código. Para simplificar, el profesor puede establecer estas actividades como implícitas, permitiéndole enfocarse en la más significativa. El paso 3 en nuestro ejemplo queda de la siguiente manera. El enunciado del ejercicio pide al alumno que demuestre que sabe crear el constructor de una clase. Por lo tanto, el proceso cognitivo más importante es el correspondiente a aplicar. Las otras dos actividades cognitivas, reconocer y analizar, son necesarias para poder resolver el problema. Queda al criterio del profesor tenerlas o no en cuenta para valorar el rendimiento del alumno en estos procesos cognitivos. Recordemos que dividimos el enunciado en dos subejercicios. Para el subejercicio B, también debemos seguir los pasos del 1 al 3. Paso 1. Identificar las actividades cognitivas. Así tenemos reconocer el código, analizar el código y determinar su estructura. Escribir una llamada al constructor Cycle con 4 parámetros concretos. Si observamos, las dos primeras actividades cognitivas ya se han realizado, por lo que solamente nos queda una actividad. Paso 2. Clasificar las actividades cognitivas. Esta actividad cognitiva es similar a la de la parte A, pero utilizando el concepto de creación de objeto en lugar de declaración de constructor. Por lo tanto, la clasificación quedará aplicar, ejecutar, conceptual, clasificaciones. Paso 3. Identificar el proceso cognitivo principal. Al haber una sola actividad cognitiva, esta será la actividad principal. Hemos llegado al final de la presentación de nuestra guía. La familiarización con la taxonomía de Bloom y su uso lleva tiempo. Igual que aprender una taxonomía de seres vivos no es labor de un día, tampoco lo es el aprendizaje de la taxonomía de Bloom. Recuerde que se proporcionan 11 subtipos de conocimiento y 19 procesos cognitivos. Esperamos que esta guía sea una herramienta que facilite el uso de la taxonomía de Bloom en informática. Si bien de momento está enfocada a la programación, se la puede adaptar a otras asignaturas. Gracias por su atención.